Amén. Tenemos un Dios que es bueno. Me gustaría compartiros sobre un texto que creo que todos conoceremos, todos habremos escuchado, pero que Dios ya lleva un tiempo que me ha estado hablando mucho y bueno, quería compartirlo con vosotros, y es Josué 1:9 y dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y en este texto podemos ver cómo Dios nos está haciendo una promesa, pero a la vez nos está demandando algo a cada uno de nosotros, ¿no? Ya sea en el contexto de este versículo, que estaban en un contexto de una conquista, estaban esperando para conquistar, y puede ser que nosotros nos estemos viviendo una situación donde debemos conquistar nuestro Canaán, ¿no? Alcanzar retos que Dios está poniendo delante de nosotros, o quizás estamos pasando una situación económica difícil, o alguna enfermedad, o temor. Muchas personas podemos tener situaciones donde no sabemos qué va a pasar con nosotros, una enfermedad de un familiar. Hay muchas situaciones difíciles, ¿no?, a las que nos podemos enfrentar. Y ante estas situaciones, ¿qué nos demanda Dios a nosotros? Nos demanda que nos esforcemos, que seamos valientes, que no tengamos temor y que no desmayemos. Y yo me preguntaba un poco, digo, ¿cómo vamos a...? Es muy fácil decirlo cuando todo nos está saliendo bien, o estamos tranquilitos, pero cuando nuestra vida se tambalea con alguna situación, podemos pensar, ¿y cómo voy a cumplir todo eso si el reto que está por delante es imposible que yo lo llegue a alcanzar? Lo que Dios me está pidiendo es una conquista demasiado grande, o estoy pasando tanto dolor, tanto sufrimiento, o una situación económica tan difícil que no la puedo enfrentar, quiero huir, ¿no? Y en este mismo texto nos da la clave para poder enfrentar cualquier situación de la vida como Dios nos está demandando. Y podemos leer que lo primero que dice es: mira que te mando. Es decir, que es muy importante que en esta tarde tengamos claro que conquistar, que alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, que no desmayar, que esforzarnos y que no tener temor en la vida del creyente no es una opción, es una obligación, es un mandato. Estamos obligados a vivir de esta forma. Y me gustaría analizar un poquito estas 4 cosas, ¿no?, que Dios nos está pidiendo. Esforzarnos, ser valientes, no desmayar y no tener temor. Y esforzarse es poner de nuestra parte. Muchas veces cuando Dios nos pide algo, cuando pasamos algo difícil, oramos, se lo pedimos a Dios y nos quedamos sentados esperando que Dios haga todo. Dios no funciona así. Dios nos pide que nos esforcemos, que andemos una milla más, que demos todo lo que nosotros podemos dar. Y Él caminará donde nosotros no llegamos, ¿no? Dios nos pide, cuando nos dice que nos esforcemos, que no nos demos por vencidos. Y es más fácil decirlo que hacerlo. Es muy difícil ver las cosas desde la perspectiva de Dios, ¿no?, cuando estamos sumergidos en una situación complicada para nosotros. Es muy difícil que lo que nuestros ojos están viendo no haga que nos hundamos o que queramos escondernos de lo que estamos viviendo. Pero Dios nos pide eso, que nos esforcemos. Nos pide también que seamos valientes. Y muchas personas pensamos que ser valiente depende del carácter. Hay gente que nace valiente y gente que nace miedica. Y no es así. Ser valiente, lo podemos ver en el diccionario, es una actitud, es una determinación. Quiere decir que ser valiente es que aunque tú puedas sentir la emoción del miedo, tú decides enfrentar eso que te da miedo. Tú decides enfrentar esa situación de la que quieres huir o que piensas que te va a dañar. Pero Dios te pide que seas valiente, que enfrentes, que no huyas. En Apocalipsis 21:8 además dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. O sea que no solo nos pide que seamos valientes, sino que ser cobarde es un pecado. No podemos huir de las situaciones. Debemos ser valientes porque debemos saber en quién estamos confiando. También Dios nos pide que no tengamos temor, que es justo lo opuesto a que seamos valientes. O sea, parece que es algo muy importante porque te está diciendo, sé valiente y además no tengas temor. O sea, es muy importante para Dios, porque el temor es un sentimiento totalmente opuesto. Es un sentimiento de desconfianza primeramente de Dios. Si tú tienes miedo a algo, es porque no estás confiando en que Dios cuida de ti, en que Dios está contigo. El temor es un sentimiento de angustia, de inquietud, y Dios nos promete paz. No quiere ese sentimiento para nosotros. El temor además nos impulsa a huir de aquello que creemos que nos va a hacer daño, de aquello que no queremos vivir.
pero Dios nos pide que enfrentemos, que seamos valientes. Y no podemos olvidar que el perfecto amor echa fuera todo temor. No podemos tener temor porque entonces estaríamos negando el amor de Dios en nuestra vida. Él nos ama y nuestra parte es creer y confiar en ese amor. No podemos dejarnos intimidar. Y por último nos insta a no desmayar. Y una vez más está hablando de esforzarse, de no darse por vencido, de no perder el ánimo ni el valor, de no perder las fuerzas. Y Jesús fue el mejor ejemplo de eso. Jesús no desfalleció. Jesús perseveró aún sabiendo lo que le iba a acontecer. Es decir, él no tenía temor porque sabía en quién confiaba, sabía que había sido llamado y caminó hacia su propia crucifixión. O sea, lo enfrentó lo que había de venir. Y nosotros somos llamados a enfrentar lo que nos está por acontecer. El Señor quiere que pongamos de nuestra parte. Por eso dice que nos esforcemos, que tengamos esa actitud de no angustiarnos, de no perder las fuerzas ante cualquier situación de la vida, de no tener temor porque Él es nuestro Dios. Este es el carácter de un conquistador. Por eso les estaba diciendo eso. Ellos iban a conquistar y nosotros somos llamados a conquistar. Así es como conquistaremos nuestro Canaán, los retos que Dios pone delante de nosotros. Con ese carácter de conquistador es como enfrentaremos las situaciones de la vida. Da igual que sean enfermedades, da igual que sean problemas económicos, no importa lo que sea. Dios nos pide que seamos valientes, que nos esforcemos, que no tengamos temor. Ese es el carácter que Dios demanda de un hijo suyo. Y muchas veces uno puede pensar, ¿y para qué voy a esforzarme si llevo mucho tiempo intentándolo y Dios no lo ve? Las cosas no cambian, yo me esfuerzo y me esfuerzo, pero todo sigue igual. Muchos pueden pensar, ¿por qué voy a ser valiente y a no tener temor si me merezco tener temor? Cualquiera no está viviendo lo que estoy viviendo yo. Estoy pasando por un cáncer, estoy pasando por una enfermedad, mi madre se está muriendo. Hay miles de situaciones, ¿no?, que uno puede decir, me merezco tener temor, pero Dios te dice que no. Eso es pecado delante de Dios, somos llamados a ser valientes. Y uno puede preguntarse, ¿cómo no voy a desfallecer si me han dejado solo? Con todo lo que estoy viviendo y encima lo tengo que enfrentar solo. En este texto nos dice por qué podemos ser valientes, no desmayar, esforzarnos. Y dice, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta es la clave, saber que Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y entonces podremos esforzarnos, podremos ser valientes, no tener temor y no desmayar, amén. Lo primero que dice dentro de esta clave es Jehová tu Dios. Para que nosotros podamos decir que Jehová es nuestro Dios, debemos de tener una intimidad con Él, conocerle cada día más, vivir conectados con Él, como ya se nos está hablando hace muchos meses aquí en la iglesia. No basta con venir los domingos o los miércoles a calentar una silla. Ahora que retransmitimos, no basta con estar sentado en tu sofá y ponerte los cultos y así estás tranquilito, has escuchado la palabra, no basta, no es suficiente. Sentarte cada domingo frente a alguien no va a crear una relación, no va a crear intimidad. Esto es como si cuando tú vas al trabajo, tú todos los días coges el mismo autobús. Y en el asiento de enfrente, todos los días hay otra persona que coge también el mismo autobús. Y pasan los meses, pasan los años, y a lo mejor solo os habéis intercambiado un saludo, un buenos días, un buenas tardes cuando ya volvéis, y esta persona de repente dice que te conoce. ¿Tú crees que te conoce? Yo creo que no, y a veces actuamos así con Dios. Como venimos y nos sentamos aquí en su presencia, ya conocemos a Dios y Él nos conoce a nosotros. Y Dios quiere más. Conocer a Dios es tener tiempos de intimidad con Él, es buscar su voluntad, es leer su palabra. Esto hará que conozcamos a Dios de verdad. Esto hará que podamos ver que de verdad tenemos un Dios poderoso y que es un Dios confiable. Y que cuando vengan las situaciones difíciles no tengamos temor, porque sabremos que Jehová nuestro Dios está con nosotros donde quiera que vamos. Esto es lo que hará que podamos tener paz en medio de la tormenta. No son nuestras fuerzas, no es nuestra valentía, pero cuando sabemos que Jehová nuestro Dios y conocemos quién es Jehová nuestro Dios, el que está con nosotros, entonces podemos ser valientes, no tener temor y no desmayar. Cuando pasamos tiempo cerca de Dios, podemos confiar en que Él cuida de nosotros, que nos ama y que cerca de Él no tenemos por qué temer. Cuando sabemos quién es nuestro Dios, entendemos eso, que no serán nuestras fuerzas, sino que serán sus fuerzas en nosotros, que Él nos hará que podamos levantarnos del suelo y volar como las águilas. Cuando sintamos desfallecer, cuando pensemos que desmayamos, entonces Él, porque nos habremos estado esforzando, porque estamos dando todo de nosotros,
nos dará esas nuevas fuerzas y nos hará levantar el vuelo. Cerca de Dios podemos ser valientes y no tener temor, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si su presencia va con nosotros, no tenemos nada que temer. No hay adversidad que se presente o situación de dolor que pasemos, porque sabemos que a los que le aman, todo obra para bien. Cuando pasamos una situación difícil y estamos cerca de Dios, hace que conozcamos a Dios de otras formas más cercanas que no lo hacemos cuando todo nos va bien. Cuando pasamos situaciones difíciles, Dios las utiliza para nuestro crecimiento y para que se fortalezca nuestra fe en Él. No en aquel que ha dicho que todo nos va a ir bien, sino que en aquel que ha dicho que cuando todo vaya mal, estará con nosotros. Y cuando podemos entender eso, es cuando vamos a poder enfrentar las situaciones siendo valientes, esforzándonos, no desmayando y no teniendo temor, porque Él tiene siempre algo a través de cada situación. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos está avisando de que íbamos a tener aflicción. ¿Para qué te va a prometer algo que no vas a necesitar? Dios ya nos estaba diciendo que las cosas no nos iban a salir a pedir de boca, que íbamos a padecer, que iban a haber cosas que nos iban a doler, que nos iban a costar. Pero una vez más dice: confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y en qué confiamos? En que Jehová nuestro Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos. Hace poco me contaron una historia de un niño que todos los veranos iba con su padre a visitar con sus padres en tren a visitar a su abuela. Entonces cada verano los padres preparaban las maletas, iban a la estación de tren, se montaban en el tren y después de un viaje de 2 días llegaban al pueblo de la abuela. Allí dejaban al niño, los padres se volvían y cuando acababa el verano volvían a por él. Y el niño durante todo el invierno esperaba con ansia que llegara el momento del verano porque le encantaba ir a visitar a su abuela. El caso es que pasó el tiempo y el niño pensó que ya era suficiente mayor para poder emprender el viaje solo. Y le preguntó a sus padres si le dejarían hacer ese viaje de 2 días en tren para visitar a su abuela este verano por primera vez sin que ellos le acompañaran. El padre le preguntó, cuando ya se acercaba el día, aunque le habían dado permiso, si no tenía temor. Y el niño confesó que tenía ciertas dudas, que podía ser que algo malo pasara, que podía ser que él se equivocara con las indicaciones, pero que se atrevía, ¿no? Aceptó el reto. Y el padre, que sabía lo que podía pasar, le dio un papelito y se lo metió en el bolsillo y le dijo: solo si tienes mucho miedo, acuérdate de esto. El caso es que llegó el día, el niño muy entusiasmado, llegaron a la estación de tren, se montaron en el tren y todo iba genial. El niño estaba muy contento, se subió entusiasmado, nunca se había dado cuenta de lo bonito que era el tren, de la gente tan divertida que había en el tren, y empezaban a pasar las horas y el niño ya empezaba a aburrirse. Ya se daba cuenta, la emoción del momento se estaba empezando a pasar y aún quedaban muchas horas por delante. Empezaron a pasar las horas, el viaje se estaba empezando a hacer largo y entonces empezó a anochecer. Y el niño se dio cuenta de que igual se había equivocado de tren, que a qué mala hora se le había ocurrido decir que iba a ir solo. Se estaba acordando de sus padres: yo para qué me habré metido aquí solo, con lo bien que iba yo con ellos, que me podía dormir tranquilamente. Y el niño empezó a panicar. Tenía miedo. De repente la gente que le parecía tan divertida ya no le parecía tan divertida. Para él había gente extraña en ese tren. No lo conocía, no sabía lo que le deparaba el futuro. Y el niño empezó a tener temor. Y entonces se acordó de que su padre le había dado algo justamente para ese momento. El niño sacó el papelito y dijo: no puede ser. ¿Sabéis qué leyó? Leyó: no tengas temor, estoy al final del vagón. El niño se giró corriendo y efectivamente su padre estaba allí. Y todos los miedos se desvanecieron. Este niño tenía tal confianza en su padre que aunque seguía siendo de noche, aunque seguían faltando muchas horas de viaje, aunque seguía sin conocer a esa gente y no sabía si le iba a hacer daño, todo había cambiado. Porque aunque la situación era la misma, su papá iba en el tren. Y de eso se trata. De repente el niño ya no tenía temor, de repente el niño se envalentonó porque su papá estaba en el tren. Ahora el niño tenía nuevas fuerzas, estaba valiente, no desmayaba, estaba entusiasmado por el resto del viaje. Se trata de esto, ¿no? Esta es la clave. Se trata de conocer tan de cerca a Dios que su sola presencia con nosotros nos dé paz el resto del camino. Y que aunque nuestra situación no cambie, aunque sigamos en medio de una enfermedad, aunque sigamos con una mala situación económica, aunque sigamos pensando que el reto puede ser muy grande para nosotros, si sabemos que Jehová nuestro Dios va con nosotros y conocemos de cerca
a Jehová nuestro Dios, no importa lo que suceda. Todo cambia, porque podemos descansar en que papá va con nosotros. No podemos olvidar que esto no es una opción para nosotros. Esto no es si nos parece bien, si el día amanece soleado, no. Esto es un mandato. Somos llamados a tener ese carácter de conquistador. Somos llamados a esforzarnos, a ser valientes, a no tener temor y a no desmayar en el intento, sabiendo que si estamos cerca de Dios, si de verdad podemos llamarle Jehová nuestro Dios, podremos entender ese inmenso amor que nos va a dar paz, porque sabremos que Él está con nosotros donde quiera que vayamos y que cuando las cosas se pongan feas podamos recordar siempre que Él va en nuestro vagón. Esto es lo que yo quería compartir. También me gustaría que si alguno de vosotros no sabe de qué Dios estoy hablando, si alguno de los que está escuchando no ha conocido a ese Dios, hoy es tu tiempo. Que Dios esté en tu vagón es decisión tuya. Tú le puedes pedir a Dios que camine contigo donde quiera que vayas. Solo tienes que pedirle perdón por haber caminado todo este tiempo de espaldas a Él, creyendo que podías ir solo, creyendo que tú podías enfrentar la vida solo. Si uno le pide de verdad perdón por todas esas cosas que sabe que ha hecho mal, da igual que sean las mentiras, la rebeldía, lo que sea, pero que sabe que uno ha estado caminando de espaldas a lo que Dios quería para él y le pide que vaya con Él, vais a poder experimentar cómo cualquier situación que viváis, vais a poder sentir gozo, vais a tener nuevas fuerzas porque vais a sentir su presencia con vosotros. Que Dios os bendiga. Doy muchas gracias a todos los que estáis aquí, gracias a los que nos estáis siguiendo desde las redes. Os recordamos que el sábado y el domingo estaremos retransmitiendo nuestras reuniones a las 11:30 de la mañana y que no olvidéis que vosotros valéis mucho para Dios.